Como ya os anuncié en el capítulo anterior, vamos a dedicar una serie de episodios a reflexionar sobre cómo aprobar exámenes de filosofía, fundamentalmente exámenes de ética. Vamos a empezar por ahí. El otro día estuvimos hablando del intelectualismo moral en Sócrates y Platón. Hoy vamos a hablar también de ética. Una pregunta célebre que tiene mucho éxito en los exámenes de filosofía del bachillerato, también en la Facultad de Filosofía y sobre todo en los temarios de oposiciones, es la pregunta por la distinción entre éticas materiales y éticas formales, también la distinción entre éticas del bien y éticas del deber, entre éticas del bien y éticas del valor, entre ética individual y ética social. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cantidad de éticas!, ¿no? El problema de plantear las cosas así es que la propia pregunta del examen nos hace suponer que los filósofos fueron unos señores que se dedicaron a hacer propuestas éticas. Como si las distintas escuelas éticas de la historia de la filosofía compitieran entre sí para dar buenos consejos para ser feliz o buenos consejos para ser bueno. Unos filósofos te aconsejarían perseguir el placer, otros filósofos te aconsejarían perseguir la dignidad, cumplir con la ley, en fin, quién sabe. Si esto fuera así, los filósofos no serían más que unas especies de competidores laicos de lo que te proponen por su cuenta las sectas religiosas. O actualmente los manuales de autoayuda que se venden por millares, o las escuelas de entrenamiento existencial, eso que hacen los coach, enseñarte a desenvolverte en la vida de forma sonriente y feliz. Ahora bien, cualquiera que haya leído algún texto clásico de la historia de la filosofía sabe perfectamente que la filosofía no va de eso. La filosofía no va de discutir recetas para ser feliz. Eso se lo dejamos en efecto a los sacerdotes, a los curas, a los gurús, a los coaches. Es muy mal comienzo esto de empezar a pensar en las escuelas éticas bajo la presuposición de que todas compiten entre sí para proponer recetas vitales para ser feliz o algo parecido. La historia de la filosofía no es un muestrario en el que podamos elegir nuestra escuela ética favorita para ver cómo desenvolvernos en la vida. Y por eso ocurre que muchas veces la distinción entre las distintas escuelas éticas pues resulta ser bastante más profunda y bastante más inesperada de lo que aparentemente podría parecer. Hoy vamos a partir de un ejemplo, el ejemplo de la clásica contraposición, al menos es muy habitual, como digo, en los exámenes, entre éticas del bien y éticas del deber. Bajo este enunciado se suele contraponer, por ejemplo, pues, la ética de Aristóteles a la ética de Kant. Y dentro de las éticas del bien, pues, por ejemplo, se suele contraponer a los epicúreos frente a los estoicos. Los estoicos te aconsejarían ser digno, ser virtuoso, y los epicúreos te aconsejarían buscar el placer para ser feliz. Y Kant, como es un aguafiestas aburrido, pues nos propondría cumplir con nuestro deber. Bueno, pues independientemente de lo que hay que poner en el examen para aprobar, vamos a comprobar un rato que las cosas no son tan sencillas. Seguramente, comprendiendo que no son tan sencillas, sabremos luego dar el pego en el examen para contarlas como el profesor quiere que las contemos. Pero eso ya es otro cantar. Quien satisface sus deseos se siente feliz. Quien cumple con su deber se siente digno. Es muy ridículo pensar que Aristóteles consistiría en proponerte lo primero y Kant en proponerte lo segundo. Muy por el contrario, lo que tiene de interesante el asunto, el problema de fondo, es que para un ser racional las dos opciones no pueden ser muy distintas, aunque lo parezcan. Es algo que ya estuvimos comentando en el capítulo anterior. La identificación bien-felicidad en filosofía no funciona más que sobre la base de una paradoja. La paradoja socrática de que es mejor sufrir injusticia que cometerla. Y de que, por tanto, es más feliz el súbdito que el tirano.
Es más feliz el súbdito, por miserablemente que tenga que vivir, que el tirano que vive rodeado de riquezas. Lo que pasa es que si nos tomamos en serio esta paradoja, pues entonces ya felicidad no significa lo que dicen los manuales de autoayuda que significa la felicidad, y la dignidad ya tampoco significa lo mismo, y entonces hemos perdido el significado de las palabras y entonces nos hemos empezado a volver un poco filósofos. Hemos empezado a tomarnos en serio el asunto. ¿Y qué se esconde bajo estas paradojas socráticas? Bien, pues la idea que recorre toda la historia de la filosofía de que al ser humano, en tanto que es un ser racional, no le vale cualquier procedimiento para ser feliz. Que el ser humano no está dispuesto a ser feliz a costa de perder su dignidad. Ya lo hemos repetido hasta la saciedad con Sócrates. Es verdad que el ser humano muchas veces está dispuesto a perder incluso su vida con tal de no perder su dignidad. Es verdad que Sócrates nos ha dicho también que quien pierde la vida no pierde más que la vida, y que en cambio quien pierde la dignidad pierde aquello por lo que merece la pena estar vivo, de tal manera que la vida se le convierte en una empresa insoportable. Y frente a esta paradoja socrática, pues existe una tentación teórica que es bastante razonable. La siguiente: como al ser humano no le resulta posible ser feliz sin dignidad, antes que vivir sin dignidad, prefiere llamar felicidad al hecho mismo de ser digno. Pero claro, ¿no notáis aquí una especie de truco verbal? ¿No notáis aquí una especie de juego de palabras? Es decir, llamamos felicidad a algo muy distinto a lo que la felicidad parece ser. Es decir, nos vemos abocados a distinguir entre algo así como una apariencia de felicidad y una verdadera felicidad. El problema es que si ahora miramos la vida que lleva el súbdito del tirano y la vida que lleva el tirano mismo, pues no hay más remedio que reconocer que esa aparente felicidad del tirano se parece mucho a la felicidad y en cambio la verdadera felicidad del súbdito se parece mucho a llevar una vida de mierda. Por supuesto que es por esto por lo que los interlocutores de Sócrates se enfadaban tanto con él. Calicles en el Orgias, por ejemplo, que se sube por las paredes, le parece esencialmente ridículo pensar que hay algún juego de palabras que te permite decir que el tirano es muy infeliz y que en cambio el súbdito del tirano, completamente desgraciado, es en el fondo, muy feliz. Sin embargo, no deja de ser cierto que muchos seres humanos, y además nos parecen precisamente los más admirables y los más respetables, los que podrían ser protagonistas de una película de Hollywood, prefieren mil veces una vida miserable, una vida desgraciada, aparentemente, que la opulenta felicidad del tirano, si esa opulenta felicidad efectivamente conlleva la pérdida de la dignidad. Estas paradojas, por no decir estas contradicciones, nos llevan a pensar que el ser humano está constituido de tal forma, por el hecho mismo de ser racional, que la felicidad en sí misma le sabe a poco. Es como si el ansia de dignidad fuera la marca, la huella que deja la razón en las aspiraciones humanas, en las aspiraciones que llevan al ser humano a querer ser feliz. A un ser racional no le basta la felicidad para ser feliz. Tiene que ser feliz con dignidad. Y esto no es ni mucho menos una crítica kantiana a Aristóteles. Esto es Aristóteles. Esto es lo que dice realmente Aristóteles y se podría demostrar si tuviéramos, claro, naturalmente, pues mucho más tiempo para hacer largos comentarios de texto. Porque en efecto, de hecho, en este canal hemos traído a colación muy a menudo un famoso texto de Aristóteles en la Ética Nicómaco. Ese texto en el cual Aristóteles nos dice que el ser humano no debe de intentar ser feliz a la manera de los humanos, sino que debe intentar parecerse a los dioses. Es un texto que ya hemos comentado despacio y en el que señalábamos precisamente, mira tú por dónde, una paradoja, sino casi una contradicción por parte de Aristóteles.
Porque Aristóteles nos dice textualmente que si porque somos humanos llevamos una vida propia del ser humano, no estamos eligiendo nuestra propia vida, sino la vida de otro. No debemos de comportarnos como humanos, puesto que somos humanos, ni como mortales, puesto que mortales somos, sino en la medida en que en nosotros existe algo divino, intentar inmortalizarnos con respecto a eso, a lo que llamamos precisamente razón. En otros capítulos ya hemos explicado que la única forma de salir del impasse de esta aparente contradicción aristotélica es comprender que lo que está en juego en el fondo aquí es algo así como la libertad. El ser humano no puede conformarse con ser sencillamente humano. Tiene que intentar ser algo más que humano. Tiene que intentar situarse más allá de sí mismo. Y ese situarse más allá de sí mismo, de todos aquellos condicionamientos que te convierten en el ser que eres, es precisamente lo que llamamos libertad. Así pues, puede ser muy humanamente comprensible tener una patria, ser, por ejemplo, gallego. Pero en tanto que ser racional, un gallego no puede conformarse con ser gallego. Tiene que ser, sí, gallego y a mucha honra. Pero para que sea gallego, para ser gallego a mucha honra, hace falta ser un gallego libre. Es muy propio del ser humano ser, por ejemplo, hombre o ser, por ejemplo, mujer. Pero el ser humano nunca puede conformarse sencillamente con hacer cosas masculinas puesto que es hombre o femeninas puesto que es mujer. En tanto que es un ser racional, tiene que ser un hombre libre y una mujer libre. El ser humano es muy propio del ser humano, como puede atestiguar la antropología, ser religioso. Pero el ser humano no puede limitarse a ser sencillamente un católico o un protestante o un musulmán. Tiene que ser, para realmente no elegir la vida de otro, dice Aristóteles, un católico, un protestante, un musulmán libre. Un ser humano puede elegir libremente ser católico, pero lo que nunca puede hacer un ser humano en tanto que es un ser racional es poner el catolicismo por encima de su libertad. Un cristiano que es un esclavo del cristianismo, un cristiano que, por ejemplo, cumple con los mandamientos cristianos como un autómata, no es un cristiano, es un impostor. Tengamos las creencias o las costumbres que sean, las costumbres que un antropólogo podría estudiar en nosotros, siempre ocurrirá que en tanto que seres humanos, en tanto que seres racionales, estamos colocados un poquito más allá de ellas. Tenemos esas costumbres, pero libremente. Y es por eso, precisamente, por lo que cuando seguimos esas costumbres, pretendemos tener razón. Sí, seguimos determinadas costumbres porque nos hacen feliz, pero ningún indígena de esos que estudia la antropología diría nunca que si tienen esas costumbres es por casualidad, porque nacieron en este pueblo y que si hubieran nacido en el de al lado tendrían otras y no pasaría nada. No, siempre dirán que no, que los que tenemos razón somos nosotros. Es decir, el ser humano, haciendo lo que hace, pretende tener razón. Y esto es lo que le sitúa siempre un poco más allá de sí mismo. Así es que ya veis, lo que en el fondo nos está diciendo Aristóteles es que el ser humano no puede limitarse a ser feliz en tanto que ser humano, tiene que intentar ser feliz en tanto que divino, en tanto que racional. Y si no, ni siquiera logra ser un ser humano. Elige, dice Aristóteles de una forma casi contradictoria y brutalmente paradójica, elige la vida de otro, quizás la vida de una bestia. De este modo, Aristóteles nos está diciendo que una felicidad meramente humana al ser humano siempre debería de saberle a poco. O si queréis expresarlo como antes hemos hecho, recurriendo a la distinción entre apariencia de felicidad y verdadera felicidad, Aristóteles podría decir que una felicidad meramente humana para el ser humano no es nunca una verdadera felicidad, sino una apariencia de felicidad. Sin esta profunda paradoja, que como digo ya está perfectamente señalada por Sócrates desde el principio,
este asunto de la moral no sería propiamente competencia de filósofos, sino que sería competencia de antropólogos, de sociólogos, que describirían las distintas costumbres que tienen las distintas sociedades. La paradoja consiste en comprender que no existe algo así como un camino del bien y un camino del deber que podría seguirse de forma independiente, que para un ser racional las dos cosas están necesariamente mezcladas con una enorme tensión. Y pretender, como se suele hacer habitualmente en los enunciados de los exámenes, que hay algo así como unas éticas del bien y unas éticas del deber, es tanto como decir que la paradoja no existe y que lo que hay son dos recetas vitales para poner en juego con respecto a qué debemos hacer o qué podemos hacer. Es cargarte precisamente el profundo problema filosófico que hay tras esta cuestión. Lo que hay es esa paradoja. Ahora bien, es una paradoja, y como es una paradoja, los filósofos ensayan, eso sí, distintas fórmulas para hacerse cargo de ella. Esto es una cosa muy distinta. Se trata de distintas maneras de entender lo que se está jugando en esa paradoja. Es mejor sufrir injusticia que cometerla. O bueno, dicho por Aristóteles, al ser humano no le basta una felicidad humana para ser feliz. Y con estas paradojas sobre la mesa, ¿ahora qué hacemos? Bueno, aquí sí que empiezan ciertas discrepancias entre los filósofos. Muchos filósofos han recurrido a la estratagema, que ya hemos comentado un poco, de un cierto truco verbal. Distinguir entre una felicidad aparente y una felicidad verdadera. Y si sigues este camino, incluso puedes montar polémicas muy aparatosas y encendidas. Aunque luego resulte que siguiendo otro camino, ocurra que se muestre que estas encendidas polémicas son entre posturas que en el fondo dicen lo mismo. Vamos a poner un ejemplo famoso y que además también es un enunciado clásico de los exámenes de filosofía. La distinción entre epicúreos y estoicos. Tanto el estoicismo como el epicureísmo suelen caracterizarse en la casilla de éticas del bien, pero están muy en desacuerdo entre sí. El estoico nos dice que el bien consiste en la virtud. El epicúreo nos dice que consiste en el placer. Así pues, ya podemos representarnos a los dos personajes. Al epicúreo parece que lo de la virtud le importa una mierda y solamente persigue el placer, mientras que el estoico huye del placer porque en el fondo solamente está interesado en la virtud. El estoico se presenta como un obseso de la dignidad, el epicúreo como un obseso del placer. Y sin embargo, esto es una cosa que observa Kant en la crítica de la razón práctica, en cuanto obligamos al estoico y al epicúreo a expresarse, a explicar sus posturas, ocurre una cosa bien extraña, y es que parecen intercambiar subrepticiamente sus posturas el uno por el otro. El estoico, en efecto, no para de intentar convencerte de lo muy feliz que te hace ser virtuoso, de cómo en realidad esto de ser virtuoso te hace verdaderamente feliz, de cómo en la virtud el ser humano encuentra un placer mucho más placentero que lo que habitualmente llama placer. De tal manera que el estoico, en efecto, no para de hablarte de la felicidad, del placer, de lo muy placentero que es eso de ser virtuoso. Mientras que habla con pena del epicúreo, porque buscando el placer se pierde el mejor de los placeres. Por su parte, el epicúreo está obsesionado con el placer, pero tan pronto como abre la boca e intenta explicarte en qué sentido, resulta que empieza a decirte que por supuesto que no se puede buscar el placer de cualquier manera, porque entonces unos placeres se destruyen unos a otros, que hay que ser muy virtuoso a la hora de escoger el placer. Los placeres hay que saber usarlos, hay que saber administrarlos, hay que saber posponer el placer de hoy para conseguir el placer mañana. Hay que ser, en definitiva, virtuoso. Y al final acaba resultando, paradójicamente,
que la mejor manera de proporcionarte placer a ti mismo es buscar la virtud, ser virtuoso. El estoico se ha vuelto epicúreo y el epicúreo se ha vuelto estoico. De nuevo, la paradoja. El epicúreo, en el fondo, lo que te propone es ser estoico, pero de verdad. Y el estoico propone ser epicúreo, pero de verdad. Es decir, buscando de verdad el placer, buscando el verdadero placer, que es la virtud. Ambos dos parece que le dan vueltas y vueltas que giran en círculo alrededor de la misma paradoja. El ser humano es un ser libre y en tanto que es un ser libre, no puede ser feliz sin ser virtuoso. Y tampoco puede ser virtuoso sin sentirse de alguna manera feliz por serlo. La esfera de la felicidad y la esfera de la dignidad en el ser humano se mezclan en una composición paradójica y contradictoria, pero inevitable y necesaria. Y por su parte, lo que hace Kant no es proponer, por supuesto, otra escuela ética para dar consejos a la ciudad, las éticas del deber. Lo que hace es intentar afrontar la paradoja, la misma paradoja, con otros recursos analíticos. Lo que hace Kant es decir que ya está bien de trucos verbales, que vamos a dejarnos de esto de verdadera felicidad y apariencia de felicidad y vamos a llamar a las cosas por su nombre, como las llamó, por cierto, en cierta forma contra Grecia, el cristianismo. Una cosa es la felicidad y otra cosa muy distinta es la dignidad. Tienen exigencias distintas. La felicidad exige satisfacer todas tus inclinaciones y la dignidad exige no perderte el respeto a ti mismo, es decir, poder mirar cara a cara la ley. Contadlo como queráis. El hecho es que no hay ninguna garantía de que buscar la felicidad sea alcanzar la dignidad o al revés. Una cosa es el camino de la felicidad y otra cosa es el camino de la dignidad. Son dos caminos distintos. No hay nada que garantice que persiguiendo la virtud vayas a ser feliz. Puede ocurrir perfectamente que haya un ser muy virtuoso que sea muy desgraciado y puede haber una persona indigna que sea muy feliz. Pero claro, esta respuesta tampoco nos puede satisfacer. No es la respuesta tampoco de Kant, es solamente el primer paso, porque esto sería tanto como cargarse la paradoja de la que hemos partido, esa huella que deja la razón en el ser humano y que nos convierte en seres morales. Es verdad que dignidad y felicidad son dos cosas distintas, pero la razón tampoco es indiferente a relacionarlas. Es más, la razón exige que esas dos cosas, que son muy distintas, se relacionan entre sí de una única manera. Al respecto hay una cosa que sí que dice inequívocamente la razón, y es que el hombre bueno merece ser feliz. La unidad entre felicidad y dignidad no es una unidad analítica que pueda solucionar con ciertos trucos verbales. Es una unidad sintética. Pero no una síntesis entre dos cosas distintas así de cualquier manera, sino siguiendo algo que la razón exige como un imperativo y una especie de orden. Hay que trabajar por un mundo en el cual los seres buenos sean felices. La felicidad debe ser consecuencia de la virtud. Hay que trabajar por un mundo en el que las buenas obras sean premiadas y las malas obras sean castigadas. Hay que trabajar por un mundo en el cual la virtud sea recompensada. Un mundo en el que la felicidad sea consecuencia de la dignidad. Que la felicidad se reparta según los méritos de la virtud. Kant no va a decir, como los estoicos, que en realidad la virtud te hace verdaderamente feliz. Eso le parece un truco verbal. Kant lo que va a decir es que dignidad y felicidad son dos cosas distintas, pero que un ser racional no puede resignarse a que lo sean. Que un ser racional siempre
tendrá por obligación imperativa y categórica luchar por un mundo en el que la felicidad y la dignidad coincidan. Y además no de cualquier manera, sino según un orden fijado por la razón, un orden inexorable. Solamente la felicidad en tanto que consecuencia de la virtud. Los hombres buenos merecen ser felices. Quizás no lo sean. Es más, teniendo en cuenta que vivimos en un mundo de mierda, es casi seguro que no lo son. Pero la razón no puede resignarse a un mundo así. La razón no tiene más remedio que luchar por un mundo en el que los que merecen ser felices, además de merecerlo, lo sean. Un ser racional tiene que contribuir con su acción a la existencia de un mundo en el que felicidad y dignidad coincidan según este determinado orden, el único orden que la razón considera un orden justo. Que la felicidad sea consecuencia de la dignidad. Allí donde los estoicos y los epicúreos se empeñan en hacer malabarismos verbales para identificar felicidad y dignidad, Kant descubre que en el fondo lo que se esconde ahí, debajo de todos esos malabarismos verbales, es una tarea por hacer, una tarea, una empresa a la que nos obliga la razón, la tarea de construir un mundo en el que los que merecen ser felices lo sean de verdad. Un mundo en el que los hombres buenos sean felices. Es una tarea, es un trabajo, es una empresa política. Una empresa política que queda muy emborronada cuando, desde los manuales y las historias de la filosofía al uso, se encubre todo bajo una maraña de escuelas éticas enfrentadas entre sí. Éticas del bien, éticas del deber, éticas formales, éticas materiales, ética social, ética individual, ética de los valores. Sí, todo un enjambre de escuelas éticas que supuestamente podríamos elegir como quien elige una secta religiosa o se cambia de camisa, que no hacen más que ocultar, esconder, enmascarar la empresa que tenemos políticamente por delante, la de construir un mundo justo. Y esa empresa sí que ha resultado siempre, desde los tiempos de Sócrates hasta nuestros días, muy interesante para la historia de la filosofía. Lo otro se lo dejamos a los coaches, a los gurús, a los sacerdotes, a los pastores evangélicos y, en fin, a los manuales de autoayuda en general. La historia de la filosofía no tiene que ver nada con eso. Y bueno, es cierto que para aprobar exámenes muchas veces tienes que contar cosas así, pero en la vida no es todo aprobar exámenes. También a veces conviene comprender las cosas. Y también es un consejo encomiable comprender que comprendiendo las cosas muchas veces se aprueban exámenes mejor. Bueno, nos vemos aquí en próximas ocasiones en La Filosofía en Canal. Yo creo que esta serie que estoy haciendo fundamentalmente para profesores, yo pienso mucho en profesores de secundaria, aunque por qué no también en profesores de universidad, sobre los exámenes, cómo aprobar los exámenes y también cómo plantearlos, puede ser interesante que se difunda entre los que somos los protagonistas de la escuela, al menos de la escuela pública. Hasta la próxima ocasión.